Y bueno, estamos teniendo una buena participación presencial. Tenemos alrededor de 100 asistentes y de un mismo número también de manera virtual. Entonces, bueno, ahora abrimos el panel de preguntas. Pueden también participar con sus preguntas, incluso las personas que no quieran hacerlo de manera presencial, pueden estarlas enviando a través del sistema. Entonces, ¿hay alguna pregunta para el panel de expertos? ¿No? Bueno, vamos a abrir con alguna de las preguntas que tenemos, que nos han enviado a través de manera virtual. Esta pregunta es para el doctor Ruiz. Y la pregunta es que en su práctica expone a los pacientes a una tercera o una cuarta línea, y si es así, ¿qué criterios utiliza para seleccionarlos? Actualmente en mi práctica menos del 10% de los pacientes va a recibir alguna tercera línea de tratamiento. Y bueno, aunque los criterios del IMDC del Dr. Heng están validados para primera y segunda línea, tercera línea hace poco se publicó. Esos no han sido validados, pero sí te pueden ayudar a seleccionar al paciente. Obviamente lo más importante es el estado funcional. En este caso, que sigan teniendo un buen Karnofsky, que en tercera línea pues es bastante difícil, y además el perfil de toxicidad que puedan tener los pacientes. ¿Qué porcentaje de sus pacientes que llegan a una tercera línea llegan con un buen estado funcional? Sería aproximadamente un 10% de los pacientes. Bien, interesante. ¿Alguna otra pregunta de los asistentes? ¿No? Bueno, la siguiente pregunta es para la doctora Flores. Y la pregunta es, ¿qué opinas sobre el uso de la radioterapia e inmunoterapia combinada para la enfermedad localmente avanzada? Es una excelente opción, sobre todo en pacientes que cumplen los criterios para este tipo de tratamientos. Desgraciadamente no se puede utilizar mucho en nuestro medio. Sabemos todos que el acceso a este tipo de tratamientos pues no es tan sencillo, sobre todo en pacientes que pertenecen a instituciones públicas, pero de poderse tener a la mano, pues debemos utilizarlas. Muchas gracias. ¿Alguien? Sí, doctor. Hola, buenos días para el doctor Ruiz. En base al algoritmo que nos propuso en primera línea utilizar Pazopanib por su mejor tolerancia, me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de los diferentes esquemas en base a tolerancia que podemos utilizar con sunitinib, las otras opciones de esquemas. Sobre los esquemas de sunitinib, ¿verdad? Los esquemas que se pueden utilizar de sunitinib. Claro. Como bien sabes, en el estudio COMPARS y apoyado por el estudio PICES, los pacientes prefirieron lo que fue el Pazopanib sobre sunitinib. En respuesta a esto, principalmente en Canadá y en Estados Unidos, se está utilizando un diferente algoritmo que está siendo validado en estudios fase 2 y falta un estudio fase 3. Lo que se realiza es que estos pacientes se den 2 semanas de tratamiento, iniciamos todos con 50 miligramos, y a las 2 semanas de tratamiento, si los pacientes tienen una toxicidad grado 2 o mayor, se suspende el tratamiento ahí. Entonces, en vez de tener el esquema de 4 semanas de tratamiento activo seguido por 2 semanas de descanso, estos pacientes que tuvieron una toxicidad de 2 o mayor se quedan con un tratamiento de 2 semanas de activo y 1 semana de descanso. Con esto sí se ha observado que la mayoría de los pacientes pueden tolerar el tratamiento en más del 70% de las ocasiones y tienen mayor apego al mismo. También con esto, que está siendo evaluado principalmente por el grupo canadiense y también por el grupo del IMDC, se pueden observar que los pacientes tienen mayor apego y tienen unas tasas de respuesta por encima del 60%. Pero sí es una opción bastante válida el individualizar, y es una materia de estudio futuro, por supuesto. Doctor Samuel Rivera. Sí, para la doctora Cristian y el doctor
Ruiz Morales. En cuanto a la combinación que se mencionaba de inhibidores de tirosina quinasa o inmunoterapia en pacientes con enfermedad oligometastásica, ¿tenemos información acerca del perfil de seguridad? ¿Qué experiencia hay o qué información hay acerca de esto? Sí, de hecho se ha visto y se ha comprobado que el utilizar ambas terapias podría potenciar la toxicidad, sobre todo de la radioterapia. Y la sugerencia que existe es que durante este tratamiento no se ofrezca solo en ese momento el tratamiento sistémico. Sin embargo, las publicaciones que hay hasta este momento no han podido definir la secuencia óptima. La recomendación, sobre todo si vamos a utilizar radioterapia estereotáxica hipofraccionada en estos pacientes, es que de preferencia durante esos días, que es máximo una semana, y si vamos a tratar, por ejemplo, lesiones cerebrales y sobre todo espinales, procuremos no utilizar el tratamiento sistémico durante ese tiempo. Si vamos a dar por alguna razón algún esquema todavía mucho más largo, se tiene que dar el tratamiento, se puede dar de manera combinada, pero con una vigilancia muy estricta. Tenemos una pregunta de los participantes virtuales, es de Sonora y es para el doctor Santana. Y bueno, preguntan que en pacientes con nefrectomías previa, ¿tiene un beneficio resecar alguna metástasis en recurrencia, metástasis única? Pacientes que tienen ya nefrectomía y tienen recurrencias únicas, ¿tiene un beneficio resecarlas? Como dijimos desde el principio, el cáncer renal dentro de lo posible es eminentemente quirúrgico. O si la recurrencia es única y es resecable, hay que intentar resecarla. Es la única opción que tiene el paciente de una intención curativa. Evidentemente, si no es resecable o tiene metástasis múltiples que no sea factible llevar a la cirugía, pues no se va a poder, pero los mejores resultados es con resecciones completas. Muy bien, gracias. Es otra de los participantes virtuales y es para la doctora Flores. Y preguntan cuáles son los márgenes de los volúmenes de tratamiento para radioterapia estereotáctica y cuál debe ser el margen de ITB. Cuando damos tratamiento con radioterapia estereotáxica es una cuestión muy técnica, pero depende del área que vamos a tratar. Cuando se tratan enfermedades óseas, sobre todo en columna vertebral, habitualmente solo se delinea el margen de la lesión y como tenemos una precisión mínima de 1 milímetro, que es el margen que el paciente se puede mover, habitualmente dejamos como máximo 1 milímetro de margen, ¿no? Pero si vamos a tratar alguna otra zona, por ejemplo el cerebro, o vamos a tratar alguna lesión pulmonar, debemos de dar un margen entre 3 y 5 milímetros, no más. Esto va relacionado también con esto. Me preguntan que si puede decir los criterios que se utiliza para seleccionar al paciente que es candidato a este tratamiento. Primeramente, que sea un paciente en quienes tenemos una expectativa de vida mínimo mayor a 3 meses. Segundo, que la lesión esté en un área donde no haya un órgano, digamos que al ser tocado por la radiación tenga una disfunción importante. Y tercero, que sea un paciente con lesiones mayores, o sea, no mayores de 3 centímetros. Habitualmente se ha dicho que pudieran tratarse lesiones hasta de 7, pero no es como tal un criterio. Y debemos de cuidar mucho precisamente el volumen que radiamos en función de la dosis que vamos a dar. Por ejemplo, en tumores cerebrales, pues no vamos a tratar con una dosis tan grande de 16 a 21 grays, una lesión tumoral mayor a 3 centímetros, pero sí podemos, por ejemplo, dar a una lesión muy pequeña, menor de 1 centímetro, una dosis grande. Entonces, todo va en función tamaño-dosis. Muy bien. ¿Alguien más de los presentes? Doctor Rivera. Para la doctora Cristian nuevamente, en aquellos pacientes que tienen después de la cirugía bordes positivos o residual
pues sí, como mencionaba, se antoja dar un manejo adyuvante con radioterapia. En estos pacientes, ¿sería recomendable con las nuevas técnicas el realizarlo? Ya mencionaba que todavía no tenemos algún estudio prospectivo como tal que muestre el beneficio, y los metaanálisis previos no han mostrado algún beneficio, pero en la actualidad podríamos reconsiderar esta parte. ¿Y cuál sería el riesgo de toxicidad ahí a nivel local? ¿Tenemos algo que realmente sea preocupante para realizar algo así? Pues sí, sobre todo lesiones, por ejemplo, que puedan disminuir la tasa de filtración glomerular. Pero si estamos hablando de ofrecer adyuvancia en algún paciente con márgenes positivos, realmente no hay como tal una guía que nos diga ofrecer el tratamiento. La verdad es que yo creo que en nuestro medio es muy difícil poderle ofrecer adyuvancia a un paciente en quien sabemos que este tipo de tratamientos, hablando específicamente de estereotaxia y de hipofraccionamiento, le va a costar más de 300,000 pesos. Entonces, si no es un tratamiento estándar, honestamente ni en la medicina privada ni en la medicina pública se lo ofrecería. Muy bien. Sí, adelante. Para el doctor Santana, después de una nefrectomía radical con trombectomía solo hasta 1 centímetro por encima de la vena renal, me reporta el patólogo que la vena quedó libre de enfermedad. Sin embargo, me queda la duda macroscópicamente de que pudiera tener enfermedad residual. ¿Debo enviarlo a terapia blanco o cuál sería la mejor alternativa para el seguimiento de este paciente? Siendo que el patólogo me reportó bordes negativos, Fuhrmann 2, cáncer renal, células claras. Si la nefrectomía fue en enfermedad localizada o localmente avanzada, yo solo le ofrecería vigilancia. O sea, evidentemente con bordes positivos pues va a tener más riesgo de recurrencia local. Muchas veces es difícil con un trombo tumoral que el patólogo nos vaya a reportar un borde negativo, porque el trombo pues no va a tener un borde negativo. Pues yo lo que le ofrecería es vigilancia y vigilarlo como un paciente de alto riesgo de recurrencia. Y si tiene una recurrencia incluso vascular con un trombo, ofrecerle nuevamente cirugía. Bien. Para el doctor Ruiz, preguntan, sabiendo la poca evidencia científica, ¿cuál es su opinión sobre el manejo de pacientes con una histología distinta a células claras en base a su experiencia? ¿Manejo con qué, perdón? Para la histología de no células claras, ¿cuál sería su recomendación? Sí, lamentablemente los estudios que se han hecho para histología de células no claras no ha sido contundente, y pues la recomendación actual es de que estos pacientes principalmente se van a beneficiar con las terapias que tenemos para células claras en riesgo bueno e intermedio, y principalmente iniciaría también yo de primera instancia un inhibidor de VEGFR como es sunitinib o pazopanib. Es igual para el doctor Ruiz, en cuanto a la toxicidad del cabozantinib, dado que produce una alta proporción de toxicidad, según los resultados, ¿lo preferiría sobre nivolumab? En segunda línea es la pregunta, ¿verdad? Es una pregunta bastante compleja. Cabozantinib es el único medicamento en segunda línea que ofrece supervivencia global, supervivencia libre de progresión y tasa de respuesta, a diferencia de nivolumab, que como buen inmunomodulador no mejoró la supervivencia libre de progresión, pero bueno, en el estudio de Checkmate, supervivencia global fue su desenlace primario. Utilizaría cabozantinib en lugar de nivolumab si el paciente tiene un muy buen estado funcional en la segunda línea de tratamiento, y debido al perfil de toxicidad que tiene nivolumab, que es mucho mejor tolerado, ese lo utilizaría a la progresión del tratamiento en la tercera línea, porque pienso que de forma al revés sería más difícil que el paciente en una tercera línea pudiera tolerar un medicamento que tiene un perfil de toxicidad mayor que verolimus en una tercera línea de tratamiento. Entonces, esa sería mi selección de cabozantinib sobre nivolumab en un paciente con un muy buen estado funcional y muy motivado. Bien. No sé cómo estemos de tiempos.
Vamos a pasar a revisar las respuestas de las preguntas que se hicieron en forma inicial. Y bueno, les pido si podían hacer un comentario respecto a las respuestas. Bueno, mientras que las van a proyectar, empezamos con la primera, es medicamento de primera elección con evidencia 1A para pacientes con cáncer renal localmente avanzado o metastásico y pronóstico pobre. La siguiente era el único medicamento en segunda línea que tiene un beneficio en tasa de respuesta, supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Bueno, vamos a terminar sin responder las preguntas para que también las tenga presentes las personas que se conectaron de manera virtual después de que se presentaron al inicio. Entonces vamos a continuar con la siguiente. Y vamos a dar igual los tiempos. La primera ya la leímos, es medicamento de primera elección con evidencia 1A para pacientes con cáncer renal localmente avanzado o metastásico y de pobre pronóstico. La segunda es el único medicamento en segunda línea que tiene un beneficio en tasas de respuesta, supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Y teníamos algunas aseveraciones y habría que seleccionar cuál es la correcta. Dentro de esas es más de la mitad de los pacientes con cáncer renal localmente avanzados desarrollan metástasis al sistema nervioso central, por lo que se recomienda radioterapia holocráneo de manera profiláctica. La aseveración B es que el cáncer renal es radioresistente y no se beneficia de radiación al sistema nervioso central. La C es que el tratamiento de radiación al sistema nervioso central mejora la calidad de vida, control local y supervivencia. Y la D, la radiocirugía estereotáctica no es efectiva para metástasis de cáncer renal o cerebro. Y la siguiente es un caso de una mujer de 68 años con un tumor renal derecho de 25 centímetros, aparentemente resecable, metastásico a pulmón con múltiples metástasis, hígado y hueso, con un Karnofsky de 80, una hemoglobina de 9, DHL de 2.325, calcio corregido de 8.2, neutrófilos de 4.5 y plaquetas de 650,000. ¿Qué tratamiento le ofrecerían a esta paciente? Nefrectomía citorreductora, opción A. La opción B, nefrectomía citorreductora más interferón. La opción C, nefrectomía citorreductora seguida de sunitinib. La opción D, sunitinib previo a citorreducción. Y la opción E, biopsia renal y terapia blanco molecular. ¿Algún comentario que quieran hacer para finalizar? Pues nada más en cuestión de la última pregunta en cuanto a radioterapia sistema nervioso central. Primero, y creo que todo lo tenemos muy claro, es que toda lesión metastásica de ser quirúrgica pues tiene que someterse a tal tratamiento y sobre todo en el sistema nervioso central. Segundo, que la radioterapia sistema nervioso de preferencia tenemos que tratar de evitarla lo más que podamos, sobre todo si es holocráneo. Primero, hay que preferir radiocirugía si está presente y si está disponible en nuestras instituciones. Y segundo, pues procurar de ser posible radioterapia a holocráneo, pero pues preservando hipocampos. Entonces todo depende de las técnicas que tengamos disponibles. Creo que es muy importante saberlo. Doctor Santana. Del último caso, yo lo considero que es un paciente de pobre pronóstico
por los criterios que tiene. Tiene anemia, tiene un Karnofsky ahí limítrofe, tiene 3 sitios metastásicos, incluyendo metástasis hepáticas, tenía DHL alta y tenía trombocitosis. Entonces, considerando lo que revisamos hace rato, es un paciente de pobre pronóstico y que difícilmente la citorreducción le va a ofrecer un beneficio en la sobrevida, por eso yo lo consideraría candidato a hacerle una biopsia para tener histología y ofrecer terapia blanco, aunque si está en condiciones tampoco es descabellado en un momento dado si alguien le ofrece la citorreducción, pero yo le ofrecería solo la biopsia y la terapia blanco directo. Bien. Doctor Ruiz. Principalmente en la segunda línea, la selección de nivolumab o cabozantinib, que son medicamentos que tuvieron gran publicación y gran difusión. El hecho de que, bueno, podríamos argumentar que en el Checkmate 25 de nivolumab el desenlace primario fue supervivencia global y en el Meteor, también en su publicación en el New England, su desenlace primario fue la supervivencia libre de progresión, pero posteriormente en la actualización del Lancet Oncology se demostró que hubo una mejoría en la supervivencia global. Solamente tener siempre en cuenta las características clínicas del paciente para poder seleccionar el mejor tratamiento en una segunda línea terapéutica. Muy bien. Bien, pues nuevamente muchas gracias por su excelente participación. Gracias a todos los asistentes. Felicidades a los ganadores, al doctor Raúl Rivera Márquez, de los asistentes físicos, y al doctor Luis Antonio Cabrera Miranda, de los asistentes virtuales. Ellos dos se han hecho acreedores a una beca para el Congreso Nacional de Oncología, entonces contactaremos al asistente virtual a través de su correo electrónico y al presencial, bueno, que se acerque también para ponernos de acuerdo. Claro, esto, sobre todo si son residentes, pues bueno, será también bajo las políticas de su institución, pero bueno, felicidades a los ganadores. Les recuerdo que el Congreso Nacional de Oncología es del 19 al 22 de octubre, ya estamos a un mes y unos días de tener nuestro magno evento, pues están todos invitados y gracias por su participación. Tenemos sesión de residentes el 21 de septiembre que tratará el tema de cabeza y cuello, con residentes del Centro Oncológico Estatal del ICEMIM y el doctor Gurrola coordinando este evento con un homenaje a un médico muy destacado de Monterrey. Muchas gracias por su asistencia y bueno, sigan disfrutando el fin de semana. Gracias.